Sea establecida tu verdad, poderoso Elohim. Gracias que eres bueno, que eres fiel. Padre Santo, ponemos en ti toda carga, Padre. Echamos sobre ti toda carga, Padre, en esta hora. Porque tú eres poderoso para sustentarnos. Padre, que tu pueblo reciba en esta hora una fresca unción, Padre. Quita toda opresión del maligno de sobre la vida de tus hijos. Todo cansancio, toda somnolencia es echada fuera en el nombre de Yahshua, el Mesías. Padre Santo, hemos consagrado este lugar para que en esta casa sea casa de oración, Padre. Eterno Rey, nosotros clamamos al que vive y reina por todos los siglos, al Elohim poderoso, que creó los cielos, la tierra y todo lo que existe. Poderoso Rey, te reconocemos a ti como nuestro amo, el dueño de nuestras vidas, Padre. Nos sometemos a ti y nos humillamos bajo tu poderosa mano. Te ruego que en esta hora, Padre, todo argumento del maligno sea derribado de la mente, de los corazones, toda enseñanza contraria a tu palabra, Padre, hoy se cae, Padre, y tu palabra como espada de doble filo penetra hasta partir el alma, discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre, que este pueblo pueda recibir tu palabra y pueda guardarla en su corazón, decidir, tomar resoluciones en su corazón para obedecerla, para andar en tus caminos, Padre. No nos dejes, poderoso Rey. Susténtanos con la diestra de tu justicia. Toma este lugar, Padre, y pon carbones encendidos en mi boca y guíame por tu espíritu, Padre. En el nombre poderoso de Yahshua, el Mesías, me someto a ti, Padre, para que seas tú enseñándonos, Espíritu Santo. Tú nos guiarías a toda verdad. Y gracias porque se cumple esa palabra. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por ser tan fiel. Gracias, poderoso Rey. Quédate con nosotros. Bendito sea mi Padre, en el nombre de Yahshua el Mesías. Amén, amén. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Bendecimos a nuestro Rey. Le damos muchas gracias por todo lo que Él ha hecho por nosotros, ¿verdad? Nos sorprendemos de que, pues realmente en su misericordia, Él nos sostiene, nos renueva cada día. ¿Verdad? Al levantarnos podemos ver su gloria sosteniéndonos, su favor sobre nosotros. No somos dignos, pero agradecemos que nos ama y que hasta aquí Él nos sostiene. Vamos a ver en esta tarde, hermanos, una porción allá en el libro de Deuteronomio y vamos a aprender lo que dijo el Señor. El tema es: no añadiréis ni quitaréis. No añadiréis ni quitaréis. Ya lo hemos dicho anteriormente, nosotros o ningún hombre tiene autoridad para cambiar la escritura, ni para quitarle, ni para ponerle, porque hay una sentencia sobre la persona que hiciere eso. Y bueno, hermanos, en medio de todo este tiempo que la escritura ha sido traducida en diferentes idiomas, de todas maneras el Espíritu Santo ha tenido cuidado de su palabra. La han querido destruir, esta palabra de verdad, pero el Señor dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Y nos ha hecho llegar esta palabra, hermanos, quizás con algunas cosas que en las traducciones, como hemos estado aprendiendo, el significado en el hebreo, hermanos, es mucho más profundo que lo que nosotros entendemos en el castellano, que viene del latín, que viene del griego. Pero el hebreo, hermanos, es un lenguaje del Eterno, el hebreo. Y son símbolos. Y los símbolos en el hebreo tienen una numeración. Vemos que en la Biblia también los números tienen un significado poderoso, como el 3, como el 7, como el 10, el 40, el 50. Son números, hermanos, claves en la escritura, ¿verdad? Pero en medio de que nosotros, hermanos, tenemos la escritura traducida, hay verdades, hermanos, que no han sido tocadas como estas de Deuteronomio.
El Antiguo Testamento no ha sido tan afectado y gracias damos al Eterno, ¿verdad? Que esta palabra permanece. ¿Cuántos dan gracias al Señor por su palabra? Debiéramos de amarla, de memorizarla, porque va a llegar el día en que ya no la podamos tener. Pero lo que hay en nuestro corazón nadie lo puede arrancar, ¿sí? Podrán arrancarnos la Biblia, podrán arrancarnos las hojas, pero si nosotros la guardamos en nuestro corazón, hermanos, de ahí nadie la puede quitar, ¿verdad? Vamos a empezar con nuestro tema, Deuteronomio capítulo 3, versículos del 23 al 29. Vamos a ver cómo Moisés, hermanos, aquí dice en el subtítulo que tienen ahí, que a Moisés no se le permite entrar a la tierra prometida. Y vamos a aprender de esa experiencia de Moisés algo muy importante para nuestras vidas. Toda la escritura es instruida por el Eterno, hermanos, útil para enseñar. Y nosotros tenemos que tener un corazón enseñable. Usted no puede decir que usted lo sabe todo. La palabra del Eterno, hermanos, todos los días es como martillo que quebranta la piedra, es como luz, es lámpara, es agua que nos limpia, que nos renueva, que nos refresca. Pero tenemos que tener un corazón, un espíritu humilde y enseñable. Por eso ruego al Padre que se caiga todo argumento, porque a veces argumentos de hombres los hacemos leyes y nos aferramos a eso. Pero contra la palabra nadie ni nada puede, ¿verdad? Entonces usted reciba la palabra del Eterno con ese espíritu, un espíritu humilde, un corazón enseñable. Y si hay cosas que tenemos que quitar, hermanos, y otras que tengamos que establecer y recibir, hágalo con esa actitud de ser enseñado y ministrado por la palabra y por el Espíritu Santo, que es el autor. Amén. Dice: y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur, al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el monte delante de Bet-peor. Moisés recuerda con nostalgia, hermanos, con tristeza en su corazón, que él no pudo entrar, ¿verdad?, a la tierra prometida. La misión de Moisés, hermanos, era sacar al pueblo de Israel de Egipto y llevarlo, introducirlo a la tierra prometida. Cuando él ve la zarza ardiendo, hermanos, y ve que no se consume, él va a ver qué es esa visión que él está viendo. Pero lo sorprendente, hermanos, es que el Eterno estaba manifestándose en ese lugar para hablar a Moisés, a quien escogería para una tarea no fácil, hermanos, una tarea difícil. Guiar a un pueblo. Yo estaba leyendo que el pueblo de Israel fue rebelde y duro de cerviz desde que lo sacaron de Egipto hasta cuando iban a entrar a la tierra prometida. Toda la generación que salió de Egipto, hermanos, de la esclavitud, no entró excepto los niños que después se hicieron hombres y fueron los que guerrearon y tomaron la tierra prometida. Pero dice Moisés que el Señor se enojó con él, y no solamente se enojó con él y se enojó también con Aarón, su hermano. ¿Y por qué causa se enojó, hermanos? Fíjese, Moisés fue testigo de hechos grandiosos, poderosos. Fue un hombre del que la Escritura habla que fue un hombre muy manso.
Y tuvo el privilegio no solamente de oír la voz del Señor, porque cuando se acerca a la zarza y ve la visión, él escucha la voz del Eterno y le llama y le dice: yo soy el Elohim de tus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Eterno se identifica y él lo reconoce. Qué poderoso es nuestro Señor, porque aun cuando Moisés estuvo 3 o 4 años siendo criado por su madre, hasta que fue destetado, fue llevado a la hija del faraón. Y él aprendió todas las ciencias y toda la sabiduría de Egipto, pero nunca se le olvidó de dónde venía él y quién era su Elohim, porque lo tenía grabado, tatuado en su corazón. Y eso, hermanos, sin duda fue porque su mamá Jocabed cumplió con la ordenanza que ahorita vamos a ver, de que estas palabras las repetirás a tus hijos al acostarte, al levantarte, al andar por el camino, ¿verdad? En todo tiempo estas palabras las transmitían los padres a los hijos. Y era poco tiempo realmente el que ella tuvo ese privilegio de poder instruir a su hijo. Pero cuando él se encuentra con el Dios Todopoderoso, lo reconoce que era el Dios de sus padres. Y escucha la voz del Eterno y ahí se le da la indicación. Y él vio a partir de ahí, hermanos, la vara, cómo se convirtió en serpiente, cómo su mano se llenó de lepra y fue sanada. Y empezó a ver hechos poderosos del Eterno al darle el Eterno la orden de sacar al pueblo de Israel de Egipto. Él garantizó su presencia poderosa, ¿verdad? Entonces, él fue testigo de obras maravillosas, fue testigo ocular de cómo sucedieron las plagas, esas cosas que venían y a su oración se iban, porque el faraón le pedía que oraba, ¿verdad?, por él, para que se retiraran las plagas. Moisés hacía que vinieran y también por su palabra, ¿verdad?, por la orden del Eterno, hacía que las plagas se fueran. Todo lo que el Eterno mandaba, él obedecía. Moisés lo obedecía. El Eterno lo respaldó como su siervo, aún en la rebelión de Coré, hermanos, cuando se levantaron esos hombres que eran de la tribu de Leví y querían el sacerdocio. Cuando se levantan contra Moisés y Aarón y que le dicen: vamos a ver con quién está el Señor, ¿verdad? ¿A poco nada más te habla a ti? Pues el Eterno respaldó a Moisés y Aarón y esos hombres fueron quemados a fuego. Y todos los que se rebelaron, dice la Escritura que se abrió la tierra. No murieron como mueren todos los hombres, sino que se abrió la tierra y fueron tragados. Y todo eso, hermanos, fue a la palabra de Moisés. Y él dijo: si estos hombres mueren como mueren todos los hombres, entonces Dios no me llamó. Pero si mueren de una manera diferente y que el Señor abriera la tierra y la tierra los tragare, entonces el Señor está con nosotros. Y fue efectivamente lo que sucedió. Datán, Abiram y Coré, con todos, dice la Escritura, me dolió en mi corazón, pero decía que su familia y aún sus chiquitos fueron muertos por causa de la rebeldía de esos hombres, ¿verdad? Él intercedió por el pueblo. Cuando el Eterno ya se cansó del pueblo de Israel por su dureza, Moisés se humilló ante su presencia y le pidió que no los destruyera, ¿verdad? Y a causa de haber orado él por el pueblo, el Eterno continuó llevando a este pueblo de la mano. Hay muchas citas en todo esto. Éxodo 14:3, hermanos. Vemos también esto en Números 16, 5 al 19, 5 y 19 también usted lo puede ver, los que anotan las citas. Vemos cómo él intercede por el pueblo y el Señor lo escucha en Números 14 del 20 al 22. Moisés recibió las ordenanzas directamente del Eterno en el monte Sinaí. Qué privilegio. Yo estaba viendo, él fue 3 veces al monte, estuvo 40 días las 3 veces sin comer pan, sin tomar agua, pero la presencia del Eterno lo sustentaba. Y ahí en el monte Sinaí, él recibió las ordenanzas del Eterno. Deuteronomio 9, del 9 al 11. Dice: cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito:
según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Las recibió de la mano del Todopoderoso. Vio el dedo del Eterno. Ese dedo es el Espíritu Santo. Escribiendo qué, hermanos, las tablas de la ley. Y Él las recibió y Él las trajo al pueblo. Porque eran el pacto que el Eterno estaba haciendo con su pueblo, ¿verdad? 3. En este relato, hermanos, Moisés recuerda tristemente la prohibición que le impidió entrar a la tierra prometida. Como una persona, yo digo, ¿cómo es que posible? Desde el vientre de su madre el Eterno lo escogió. Siendo pequeñito lo escondieron para que no muriera ese bebé. 6 meses lo estuvo escondiendo su madre. Imagínense todo el trabajo de estarlo alimentando, de estar cuidando que no llorara, que no descubrieran que ahí había un bebecito, y el Eterno protegiéndole. Cuando lo ponen en el Moisés y lo arrojan al Nilo, el Eterno estuvo con ese bebé hasta llegar a las manos de la princesa, donde su vida sería protegida, sería instruido, recibiría la capacitación, ¿verdad?, para más adelante hacer un trabajo glorioso. Y como les decía, todo lo que él vio, las plagas, cómo se abrió el mar, cómo se cerró el mar, vio la destrucción de sus enemigos, pidió pan del cielo y bajó el pan del cielo, pidió carne y vino la carne. En todo, hermanos, batalló todo el tiempo con ese pueblo, en ese caminar, en ese transitar. Pero vio siempre, hermanos, la mano del Eterno en su vida, guiándolo y ayudándolo. Pero en este relato de Deuteronomio 3, él está recordando cómo se le prohíbe entrar a la tierra prometida porque el Eterno se enojó con él. Dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y vivas y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Versículo 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, no es vuestro Dios, que yo os ordeno. Y vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. ¿Cuál era la situación, hermanos? Había una orden que no se le añadiera ni se le quitara nada a lo que el Eterno estaba hablando, había dado. La cuestión con Moisés, hermanos, es que él, cuando el pueblo estaba murmurando contra Moisés porque ellos tenían sed, ellos querían agua, entonces el Padre le dice a Moisés: ve tú, Aarón y los ancianos y reúnan al pueblo y agarra tu vara con la que abriste el mar y ve y háblale a la roca y la roca va a dar agua. Y Moisés así lo hizo. Fue y juntó a los ancianos y juntó al pueblo, pero en lugar de hablarle a la roca, la golpeó 2 veces. Él hizo algo que no estaba ordenado. Y a veces, muchas veces se nos hace fácil añadir o poner cosas que el Señor no ha dicho, o quitamos de las cosas que el Eterno ha dicho. El obedecer la palabra tal y como la palabra dice, hermanos, va a producir vida en nosotros. Y Moisés, hermanos, por causa de su propia desobediencia al mandato dado por el Eterno, no pudo terminar, no logró el llamado. Miren, hermanos, pónganme atención en esto. Moisés era Moisés, no era cualquier persona. Fue un gran siervo.
Fue un gran siervo. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Por lo que nosotros vemos, hermanos, nadie, ni Pablo, fue testigo del poder de Dios como lo fue Moisés. Y siendo Moisés quien era, hermanos, el Padre se enojó con él por causa de su desobediencia. Y no entró, hermanos, y le suplicó al Señor. No pensemos nosotros que porque somos X o Y, nosotros, hermanos, no somos nada. Somos por su misericordia hijos y nos ama, pero no nos está permitido hacer las cosas a nuestra manera. No, hermanos, claro que no. Entonces, es grave, hermanos. Esto debe ser una enseñanza para nosotros que nos debe dejar pensando. Las cosas se hacen como el Señor indica. Ni usted que se cree muy high y que por usted la unción descendió y que por usted los milagros. No, hermanos. No. El Señor nos reprueba por causa de la desobediencia. Y muchas veces no consideramos eso importante. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacaréis agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunió Moisés a Aarón y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes. Ya aquí Moisés ya estaba enojado. Ya. Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, o sea, para que él fuera la gloria, para que se reconociera quién es él. Porque ya estaba comprobado que Moisés era su siervo y que el Eterno lo respaldaba. Y sabían que el Eterno estaba con Moisés. Y ahí, hermanos, iba a ser la gloria para el Altísimo, porque el pueblo tenía sed. Ya se querían regresar a Egipto. Moisés ya, hermanos, estaba, yo creo, cansado del pueblo, porque él batalló, imagínense, con toda la nación. Pero el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Les dice: no meteréis esta congregación a la tierra que les he dado. No quería decir que la congregación no iba a entrar, sino que ellos, que eran los caudillos que iban delante, ellos no iban a entrar. Aarón murió antes, hermano. Y el Señor le dijo a Aarón: vas a morir. Y le dijo a Moisés: ve con tu hermano, le quitas las vestiduras del sacerdocio y las pones sobre su hijo Eleazar. Hermanos, la desobediencia atenta contra la santidad y la gloria del Eterno. La desobediencia ¿a qué, hermanos? A su palabra, a sus mandatos, a sus ordenanzas. Por eso Moisés ahí está recordando con tristeza, pero fue a consecuencia de su desobediencia. No podemos hacer las cosas como queremos, porque el que tiene que ser santificado con lo que hacemos y glorificado con lo que hacemos es el Eterno. Si usted, al hacer las cosas para el Eterno, se siente que por usted son las cosas,
que sin usted nada sale bien. No, hermanos, le está robando la gloria al Eterno. Y eso, ¡fum!, le va a hacer perder, hermanos, hasta la vida. Hasta la vida. Quiero que entendamos, hermanos, que el Dios en el que estamos creyendo es el que hizo todas las cosas. Él es el solo soberano Rey de los reyes. Y a su presencia tiembla la tierra. Por eso no podemos tener en poco ni el nombre ni el servicio que damos a Él. Él tiene que ser santificado en lo que hacemos, hermanos. Porque Él así, hermanos, nos puede desechar y nos va a humillar. Tú no eres nadie. No creas que por ti gira el mundo o que tú eres el ombligo del mundo por ti. No, los judíos decían, es que nosotros somos hijos de Abraham. El Señor les dijo, ¿eso qué es? Si hasta puede levantar de las piedras, hijos. Por eso es importante la obediencia, hermanos, y la santidad delante del Señor. No estamos adorando a un Dios falso. Estamos adorando y sirviendo al que todo lo ve y que sus ojos examinan la tierra, al que pesa los corazones, al que conoce más allá las intenciones del corazón. Entonces, hermanos, que Él sea nuestro temor y que Él sea nuestro miedo y hagamos las cosas para darle a Él la honra y la gloria, ¿verdad? No fue un detalle, hermanos, lo que hizo, ay, cualquier cosita, ay, es que no, hermanos, fue algo importante, no fue algo sin importancia lo que hizo Moisés, fue algo importante. Y la obediencia, hermanos, es importante, ¿verdad? En lugar de hablarle a la peña, la golpeó. Y esto es un ejemplo, hermanos, un ejemplo claro de lo que puede suceder cuando nosotros o añadimos o quitamos a lo que el Señor dice. Si él no entró, hermanos, a la tierra prometida, y qué tremendo que el Señor le dice, bueno, pues sí, sube al monte Pisga y desde ahí vas a ver al norte, al sur, al oriente, al poniente, ve todo, vela, ve de lo que te estás perdiendo, ve lo que perdiste. Y todo lo que hizo, hermanos, en ese momento no le sirvió para nada. No le sirvió para nada. Y el Señor le dice, basta ya, no me hables más de este asunto. Y tuvo que quedarse callado. Entonces, esto no es cualquier cosa. Añadirle o ponerle no es cualquier cosa. Como dice la Escritura, no añadiréis ni quitaréis en Deuteronomio 4:2. ¿Por qué el Señor ordenó los mandamientos, hermanos? Desde el principio, el Señor les dio esos estatutos, mandamientos y ordenanzas para hacer de ellos un pueblo especial, apartado. Porque acuérdense que de donde salieron, hermanos, todos los juicios de las plagas fueron sobre los dioses a los que adoraban los egipcios. Así que en Egipto, hermanos, ¿qué era lo que movía al faraón? Hechiceros, hermanos. Eran hechiceros. Porque el sistema del mundo, hermanos, el sistema del mundo está corrompido, no toma en cuenta al Eterno ni sus mandatos. De donde salieron no conocían al Eterno. Y se acabó todo el ejército y toda la gente, animales, ganados por las plagas, hermanos. Atraviesan el mar, lo es abierto por el Eterno y les dice, a las naciones a donde ustedes van, a agoreros y adivinos oyen, pero a ustedes no les está permitido esto. Entonces los mandatos, la Torah, son instrucciones, es la constitución del reino de los cielos al cual decimos que pertenecemos.
Es la constitución del reino de los cielos. Por eso no podemos añadirle ni quitarle, como es. Y lo que dijo, así es. Entonces, ¿por qué les tuvo que dar esas ordenanzas? Porque estaba poniendo un cerco de protección para su pueblo, para que no fueran como de donde salieron y a donde iban a entrar. Eso los guardara, era una protección, hermanos. Y la gente decía, pueblo sabio y entendido. ¿Y qué Dios hay en ninguna parte? No hay ningún Dios como ese Dios que puede estar tan cerca de ese pueblo. Porque la obediencia a la Torá, hermanos, nos va a dar protección, nos va a dar vida, nos va a hacer apartados para el eterno, como un pueblo santo, diferente a cómo se mueven los sistemas del mundo. La Torá, los mandatos, la escritura es la constitución del reino de Dios a donde pertenecemos, hermanos. Los seres humanos somos muy dados a olvidar las cosas. Por eso el Eterno en las ordenanzas les dijo, estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos. Al acostarte, al levantarte, al ir por el camino, las tenían que repetir, tenerlas siempre en la mente. Las tenían que escribir, hermanos, en sus hogares, entre sus cejas, en sus manos, para que siempre las recordaran. Había, hermanos, una ordenanza que en las vestimentas de los varones tenían que ponerle unas como tiritas, como las tiritas de los rebozos, porque eso, hermanos, les hacía al caminar recordar los mandatos del Eterno, para que no cometieran adulterio, para que no fornicaran, para que no se fueran tras la idolatría, tras la mentira. Imagínense, hermanos. La señal del Shabbat es una señal para su pueblo. La circuncisión era una señal para hacer de ellos un pueblo diferente. Y yo estaba leyendo, hermanos, que al circuncidar a los niños al 8º día, ellos no sufrían, no tenían dolor, no derramaban sangre. Porque la idea no era dañar a los niños, sino que fueran marcados. Este es seguidor del Eterno. Y yo estaba leyendo, hermanos, que la circuncisión hacía que los varones tuvieran más control sobre su área sexual, más dominio sobre su carne en ese aspecto. Y cuando ellos se casaban, daban mayor placer a su mujer, y eso hacía, hermanos, que no hubiera divorcios, porque había se compaginaban el varón y la mujer a tal punto de hacerse uno. Todas las ordenanzas que el Eterno dio tienen un propósito, pero eso es solamente para los suyos. Para los suyos. Es una distinción para los suyos. Los seres humanos tenemos memoria corta, pero en Deuteronomio 6, versículo 7, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que siempre, hermanos, se acordaran y entendieran que eran un pueblo apartado, un pueblo santo. Nuestro eterno Señor no ha evolucionado con los tiempos. Él no ha evolucionado, hermanos, para adaptar su carácter y su Torah a los deseos pervertidos de las criaturas o de los humanos. Él no ha evolucionado, hermanos. Mire, ¿qué quiero decir con esto? Que los jóvenes de hoy, a las normas, a la moral, a la buena conducta, ¿cómo le llaman? Antigüedad. Ay, eso era antes.
Bésale la mano a la abuelita. Ay, no, hombre, ¿qué te pasa? La abuelita puede estar sentada ahí horas y pasan y parece que hay un mueble. Pero antes se le besaba la mano, se pedía su bendición, se le honraba, se le respetaba. Ah, pero es que eso era antes. Ya son otros tiempos. El Eterno no ha evolucionado. Él dice que Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él no va a cambiar su carácter, su moral, su conducta para moldearse, hermanos, a la conducta depravada de la raza humana. Sus estatutos son lo que son, sus caminos son rectos. ¿Él va a cambiar su Torah? No, hermanos, no la va a cambiar. Y aún en el milenio se seguirá cumpliendo. Y es lo que le digo, la constitución del reino de los cielos. Si nos entrenamos en ellas aquí, hermanos, vamos a vivir siendo pueblo santo, apartado, agradable al Eterno, para no vivir conforme se mueve este mundo y el sistema de este mundo. Eso es para nosotros, la Torah es para nosotros, un cerco de protección para no hacer lo que el mundo hace y obedecer al Señor. Y no le podemos añadir ni quitar porque pues no nos conviene o porque eso ya pasó, eso ya es antiguo. No, Señor. Porque la Torah refleja el carácter inmutable de nuestro Adón. Sus mandatos reflejan quién es Él. Y Él no va a cambiar, pues para que estemos contentos, para darnos por nuestro lado. Tel Aviv es mencionada como el orgullo gay. Y Tel Aviv en Israel es una ciudad importante. Pero eso lo reprueba el Eterno en sus mandatos. Y no porque ellos sean el pueblo de Israel, hermanos. Ah, pues ya el Señor va a tener que ceder porque pues Israel ya se modernizó. No, hermanos. Hasta el final en el Apocalipsis dice que ni los que se echan con varones entrarán en el reino de los cielos. Él permanece fiel a sus mandatos hasta la eternidad. No cambia, porque Él no cambia. Yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. Hebreos 1:8. Él es el mismo. Él no cambia, porque yo no cambio, dice, no habéis sido consumidos, porque Él no cambia. Así que la Torah es el acta constitutiva o es la constitución por la cual sus hijos han de vivir en su reino. ¿Cómo vamos a vivir en ese reino, hermanos? Con esas leyes, si aquí no las conocemos, no las amamos, no se sujeta nuestra vida a esos mandatos. Esas leyes, esa constitución, hermanos, es por la que se va a gobernar. ¿Sí? Y con esa palabra, hermanos, estos no pierden vigencia. La palabra del Eterno no ha caducado, no pierde su vigencia. Y tampoco, hermanos, va a sufrir modificaciones. La sufrirá por causa del hombre, pero hay de aquel que le añada o le quita. Si Moisés, siendo quien era, el Señor le dijo, haz esto, y él hizo otra cosa, perdió mucho, hermanos, no entró a la tierra prometida. No pensemos que nosotros, hermanos, que agarramos esto sí y esto no, hermanos, vamos a ser agradables delante del Señor. No, de ninguna manera, hermanos. Esos mandamientos no pierden vigencia, tienen validez eterna, porque esos mandatos dice, esto haréis eternamente. ¿En qué momento dice ya estos no? ¿O quién dijo que esos ya no? El hombre que hizo la traducción y que dijo Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, así como diciendo, pues esto ya pasó, esto no sirve, esto es historia. No, hermanos, nos robó muchísimo. Pero en los postreros tiempos el Eterno restauraría todas las cosas.
Y nosotros, ¿a poco ya tenemos permiso, hermanos, para adulterar? Porque la Biblia dice que no adulteremos. O para mentir. Aquí dice que no mintamos. Y nosotros tenemos que conducirnos con verdad. O ya podemos mentir, hermanos, porque la ley ya fue abrogada. ¿Ya podemos mentir? No, hermanos. Mas, sin embargo, todas esas cosas están en medio de la gente que dice ser pueblo de Dios, hijos de Dios. Hay mentirosos, adúlteros, codiciosos, avaros, soberbios, altivos, vanagloriosos. Y nos decimos cristianos y no amamos al prójimo, no bendecimos, no tenemos cuidado del pobre, del huérfano, de la viuda. Y nos decimos que seguimos a Cristo. Nuestra vida tiene que ser amoldada en base a la palabra y no en base a nuestra conveniencia. No vamos a acomodar la escritura a nuestra conveniencia, y eso es lo que hacemos. Y por eso decimos, esto ya no, esto ya pasó. No, hermanos, los adúlteros no entrarán y los juzgará el Señor. Y sin embargo hay adulterio en la iglesia. No digo en Sion, digo en la iglesia general. Hay adulterio, hay homosexualismo. ¿Se ha sabido de homosexuales que están en la alabanza? ¿A poco se agrada el Señor de eso? No, hermanos, no nos engañemos, no erremos. Esa palabra es para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Yahshua el Mesías lo que expuso fue las añadiduras que hicieron los fariseos, los saduceos, los escribas, porque le daban más importancia a la autoridad rabínica, a las tradiciones de los ancianos y de los hombres, y pusieron cargas añadiéndole a la escritura cosas, poniendo cosas que el Eterno no había mandado y que impedía que el pueblo viviera en obediencia al Señor. Pero Él no la vino a quitar. Yo no vine a abolir, vine a cumplir, a hacerla, porque no significa que ya la quitó, ya se terminó. No, hermanos, Él hizo todo lo que estaba escrito acerca de Él desde Moisés. En Mateo 5:17, no penséis exactamente que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él no vino para anularlos, Él no vino para quitarlos, Él no vino para cancelarlos. Es que dicen, es que el fin de la ley es Cristo, y ese fin de la ley pensamos que en Cristo ya se terminó. Pero el pensamiento hebreo, la traducción de esa palabra, hermanos, es que el propósito de la ley es llevarnos a Cristo. No que era el fin de quitarla. No podemos quitar la ley, porque dijo el Eterno que eran estatutos perpetuos. ¿Esto qué quiere decir? Para siempre, para siempre. No los podemos quitar. Israel era una nación apartada para Dios, y nosotros hemos sido ¿qué? Apartados para Dios. ¿Con qué constitución debemos regirnos, hermanos? ¿Con la del reino de los cielos o con la del hombre o con los sistemas humanos? Pues con la del Eterno, hermanos. ¿Por qué? Porque el Eterno está diciendo que esta Torah son instrucciones de vida. Israel, hermanos, nosotros hemos sido injertados en Israel. Lea Romanos capítulo 7. Que fuimos injertados en el olivo. Y no porque el olivo es original, falló, hermanos. El Eterno lo quitó, no lo arrancó. Ahí está y ahí sigue. Y nosotros fuimos injertados en él. Así que Israel fue una nación apartada para Dios, y nosotros hemos sido injertados en Israel. Ahora, somos apartados. ¿Qué significa esa palabra apartados? Kadosh, que es santo. Es apartados del mundo y consagrados para Dios. Deuteronomio 14:2, a ver si ese es el versículo. Dice, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová
te ha escogido para que le seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Lo escogió para ser un pueblo apartado. Pero ¿qué es lo que lo hace diferente? Esa constitución, hermanos, del reino de los cielos. Para ser un pueblo diferente. Para que no se conduzca como Egipto, ni se conduzca como las naciones paganas, los heteos, los heveos, los jebuseos, los saduceos, sino para que fuera un pueblo especial, apartado, caminando en los estatutos y ordenanzas del Eterno. Deuteronomio 26, 18. Y Yahweh afirmó en este día que tú eres como te prometió, su pueblo atesorado que observará todos sus mandamientos. El pueblo atesorado de Dios da a guardar todos sus mandamientos. No, esto sí, acuérdese, el Eterno no evoluciona. Él no, sus mandamientos no caducan, son eternos, hermanos. Y Él no compromete su moral por quedar bien con el hombre. Lo que dijo desde el principio, así será hasta el final. Así que hay peligros de añadirle o de quitarle a la escritura, ¿verdad? Afirmó en este día que tú eres como te lo prometió. Dijo, cuando les dio la Torá, les dijo, si ustedes la guardan y la obedecen, serán mi especial tesoro. Y eso se los prometió desde que los sacó en Egipto. A los 50 días que salieron de Egipto, llegaron al monte Sinaí. Y ahí los reunió y ahí bajó el Eterno en el monte con relámpagos, truenos, ¿verdad? Y nube y oscuridad y fuego. Y ahí dio las ordenanzas a Moisés. Pero dijo, si ustedes los guardan, van a ser mi especial tesoro. Pueblo santo para el Señor. Dios necesitaba que Israel se mantuviera sin contaminación, porque había un propósito. A través de Israel iba a mandar al Mesías. Pero cuando llega el Mesías, haya que la Torá está toda contaminada, añadida por tradiciones de hombres. Y por eso Él vino como a sacudir, a meter espada, a dividir, a quitar lo que no es del Señor para que se quite para quitar lo que no es del Señor para establecer lo que es eterno. Él no abolió ni infringió ninguno de los mandamientos del Eterno. Lo que abolió y lo que infringió, hermanos, fue las ordenanzas y tradiciones que los rabinos y los maestros de ese tiempo habían añadido a la Torá. Hay ordenanzas exclusivas para el sábado, pero ellos le añadieron muchas cosas. No puedes caminar más allá de tantas millas. No puedes comer de las espigas, no, porque estás violando, le añadieron tantas cosas que eran una pesada carga, hermanos, para el pueblo. Pero el Mesías, por eso era importante que el pueblo de Israel se guardara como un pueblo apartado, santo, porque el Eterno iba a venir a través de ellos. Y ahora en este tiempo, hermanos, para llevar a cabo su plan para el fin de los tiempos, el Señor requiere que haya hijos suyos capaces de mantenerse apartados del mundo, sin contaminación, sin mancha y sin arruga. Para que nosotros podamos, hermanos, como hijos que adoptan su estándar de vida del reino de los cielos. Es un estándar de vida, hermanos, en el reino de los cielos. Y el Eterno quiere que los que hemos sido injertados en Israel no se guardó. Y el Mesías, en lugar de venir y ya tener listo todo por medio de Israel, se encontró que Israel era su enemigo. Pero ahora nosotros, hermanos, que fuimos injertados, el Eterno requiere que seamos su pueblo santo, apartado, obediente a sus mandatos y ordenanzas, para poder cumplir su plan del final. Israel falló, vamos a fallar. La iglesia, hermanos, con tantas añadiduras, fiestas que no son las fiestas del Eterno, sino fiestas paganas. ¿Ha sido qué? Hermanos, ¿está haciendo lo mismo que Israel? La iglesia.
Ay, esto no, esto ya pasó. ¿Quiénes somos nosotros para quitarle o ponerle a la palabra? No somos nadie, hermanos. Tenemos que obedecerla tal y como está, sin añadirle, sin quitarle, hermanos. No ponerlo a nuestra conveniencia. El eterno no se va a hacer a nuestro molde. Es como alguien dice, ¿verdad? Que hay un dicho, pero ya se me fue la onda, de que dice que si no cumples, pues te ahorcas, ¿no? Algo así, de que o te haces a lo que Dios dice o vas a morir, o vas a ser desechado. O si Moisés no hizo lo que el Eterno dijo, fue desechado. Aarón también, porque él les dijo una cosa y ellos hicieron otra, diciendo quién eran. Y el Eterno, con él no se juega. Él dijo no van a entrar y no entraron. ¿Y a poco nosotros, hermanos, viviendo como vive el mundo, creemos que agradamos al Señor? Nos engañamos a nosotros mismos. La iglesia no está haciendo lo que el Eterno manda. No está cumpliendo sus estatutos y sus ordenanzas. O hacemos lo que Él dice, hermanos, o ya sabemos las consecuencias. Pero Él está, hermanos, buscando hijos fieles a sus mandatos y a sus ordenanzas para poder llevar a cabo su plan del final. Un pueblo apartado para Él, que no se conforma a este siglo, que son capaces de mantenerse apartados y sin contaminación. Hijos que adoptan su estándar de vida, es decir, que se amoldan y se sujetan a los mandamientos, a las ordenanzas, a los estatutos y decretos del Eterno, sin hacerse para allá y sin hacerse para acá, derechitos en el Señor. Para que nosotros, hermanos, podamos ser utilizables, necesitamos mantenernos en obediencia a la Torah, a sus mandatos, porque nosotros vamos a gobernar o vamos a juzgar a los ángeles, hermanos. ¿Y cómo vamos a hacer eso si no conocemos la constitución del reino? ¿Cómo vamos a reinar? Porque dice, si morimos reinaremos con Él. O si, ¿cómo? El versículo, si morimos, ¿no? Reinaremos con Él. ¿Cómo vamos a reinar si no conocemos la constitución del reino? La constitución del reino nos lleva a vivir una vida de santidad. Nosotros no podremos hacerlo si somos rebeldes o desobedientes a las instrucciones que el Eterno da. Ningún argumento, hermanos, cuenta. Ni porque el teólogo y que tiene tantos doctorados y que… No, hermanos, estas cosas las escondió de los sabios y de esa gente, pero las reveló a los niños, a los que tienen un corazón enseñable y que creen lo que Él dice. Escrito está, me apego a Él, a lo que dice aquí. Y ya les he explicado muchas veces todas estas cuestiones, pero nosotros no podremos reinar ni usar la constitución del reino. Es más, hermanos, corremos el peligro que corrió Moisés. Y no le valió nada a Moisés todo lo que hizo. ¿Sí me estoy dando a entender? Corremos el peligro, hermanos. Entonces no podremos hacerlo si somos rebeldes a sus mandatos, a sus ordenanzas, a sus instrucciones. No hay ningún argumento que tenga validez, hermanos. No podemos añadir, no podemos quitar. Si hemos de ser útiles, escúcheme bien, si hemos de ser útiles en el plan que tiene el Eterno para el final, hemos de ser obedientes a su palabra, sin añadir y sin quitar, sin hacerla a nuestra conveniencia. Y las cosas se hacen como Él dice, como Él manda. Y si no, ya conoce el peligro. Tenemos que obedecer la palabra y no tenerla en poco. Apocalipsis 5:10 dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Y qué son reyes y sacerdotes, hermanos?
reyes para tener la autoridad para legislar y sacerdotes para administrar la palabra del Eterno. Pero si la torcemos, hermanos, no tenemos la capacidad para eso. Decidamos ser leales a la palabra. Ahorita, hermanos, hay muchos recursos. Ya no hay justificación para estar en ignorancia. Hay muchos recursos. Está la concordancia Strong, que le dice cada palabra de la Escritura en el hebreo y en el griego. Y le dice el significado. ¿Sí? Hay muchos recursos. Ya no podemos decir no sé leer, no sé escribir. Lo que falta, hermanos, es realmente la dedicación para estudiar la palabra, para leer la palabra, para que el pueblo se humille y el Eterno le revele el misterio del Evangelio. Tenemos que estarnos preparando para ser utilizables en el plan del final, para ser dignos de ser usados por el Eterno. Y Él utiliza vasos limpios, ¿sí? Vasos limpios, no que se empuercan en el lodo, ni que se justifican. Es que somos carne. No, hermanos. La carne tiene que ser sacrificada. Es que es más fuerte que yo eso. Pues eche fuera ese demonio. El Señor rompe ataduras, ligaduras, lazos del diablo. Él vino a deshacer las obras del diablo. Por eso es que Él puede, hermanos, utilizar nuestras vidas. No se requiere más que nos alineemos a sus estatutos y a sus ordenanzas. Apocalipsis 14:12. He aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y muchas veces nos hemos quedado nada más con que somos de la fe de Jesús. Y ya les hablé qué significa fe en el hebreo, ¿verdad? Porque tenemos en mente que la fe es algo espiritual. Pero la palabra correcta de fe en el hebreo es emuná, que es hacer la tarea, como el artesano. ¿Sí me explico? Entonces, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. Entonces, no se quede nada más con la fe de Jesús. Tiene que ser obediente a los mandamientos, para que usted pueda tener una vida apartada del mundo, santificada para el Elohim poderoso y para que Él lo utilice en su plan en este tiempo. Israel falló, ¿verdad? Y muchas veces las enseñanzas de la teología de reemplazo es que Israel falló, ahora nosotros somos el Israel espiritual. Y nos quedamos solamente con las promesas y las maldiciones. Ay, no, las merece el Israel natural. Y no, hermanos, fuimos injertados en Israel, pero tenemos la obligación de guardarnos y mantenernos limpios, y esto es a través de la palabra. Por eso no le podemos añadir, porque corremos el peligro, hermanos, de no entrar a ese reino. ¿Quiere usted gobernar con el rey, reinar con el rey, como rey y sacerdote? Aprendan la Constitución. Y esa Constitución, obedeciéndola, porque hay gente que se sabe la Biblia al revés y al derecho. Uy, conocen mucho, ya lo saben todo, muchos años en el Evangelio, pero tienen un carácter amargado, resentido. No comparten, no dan, no ayudan, desprecian a la gente, la humillan. ¿Eso es el carácter del Eterno? No, hermanos, no nos engañemos. La misma Escritura nos dice que seamos hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Y dice que seamos también en Efesios 5 imitadores de Dios como hijos amados y que andemos en amor como Él nos amó.
Y Él conoce a los que son suyos, hermanos. Por eso dice, apártese de iniquidad. Y esa palabra iniquidad, hermanos, no recuerdo ahorita el nombre en hebreo, pero es hombre sin Torah. Apártese, hermanos, de ser personas que no obedecen a la Torah. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Yahshua. Apártese del pecado, apártese de todo lo que no es conforme a la palabra. Tantito es pecado. Una mentirita blanca es pecado. Dice que hablemos verdad los unos para con los otros, que nos amemos los unos a los otros. Hay muchas cosas que tenemos que corregir en nuestras vidas. Muchas, hermanos, en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, de hacer. Se nos hace fácil mentir, engañar, estafar. Se nos hace fácil muchas cosas, hermanos. Inclusive la flojera. Por flojera perdemos mucho, hermanos. Mucho. El Señor no evoluciona. Él no se va a hacer al molde de nadie. De nadie, hermanos. Cuando mi hermana nos estaba enseñando a andar en bicicleta, mi hermana la mayor, estoy hablando de hace muchos años, todas nosotras teníamos el cabello largo. Y nos subíamos a la bicicleta. Y nosotros apenas estábamos aprendiendo a pedalear. Y se nos iba la bicicleta para allá y se nos iba para acá. Pero ella, hermanos, agarraba nuestra trenza y se iba derechita. Y si se iba la bicicleta para allá, ella no se hacía, ay, te va a caer, no. Ella se quedaba derechita. Enderezate, enderezate. Tienes que dominar, tienes que irte derechita. Si no quieres que te jalonee, vete derechita, vete derechita. Tenemos que irnos derechitos en el camino del Señor y su palabra. Quite de su vida, trabajemos realmente. Deje que el Espíritu Santo le muestre y sea sensible a su voz para que usted ordene esas cosas que están en desorden y que no son conforme a la palabra. Porque el Señor no se va a hacer a su modo. Moisés no entró a la tierra prometida y con tristeza recordó ese hecho. Y les dijo, el Señor se enojó conmigo por su culpa. Pero no fue por la culpa del pueblo. Fue por su desobediencia a un mandato que le dio. Le dijo, le hablas a la roca, pero él la golpeó 2 veces y no santificó al Señor ni su nombre. Entonces, hermanos, queremos ser utilizables en este tiempo. El Señor está buscando que sus hijos, su pueblo, viva conforme a sus normas, a su carácter, a su conducta, porque la Torah revela el carácter inmutable de nuestro amo y Señor. Él no cambia. Él no cambia. No hagamos como el mundo. Eso ya pasó. No, Señor. Está escrito, es verdad. Cumplámoslo, obedezcamos. Así que no tenemos la facultad para añadirle ni para quitarle. Y no nos engañemos. Dígame quién de ustedes o yo, o de los creyentes en esta época, pueda llegarle tantito a los talones a Moisés. Y si Moisés no entró a la tierra prometida y el Eterno no lo dejó entrar, no pensemos que nosotros por chulos vamos a entrar al reino. Es que yo soy del reino de los cielos. ¿Quién se va, hermanos? Y yo me voy. Y es bien desobedientote. No ofrenda, no diezma, no sirve al Señor, no da, no se congrega. Bueno, ¿para qué saco la lista? Si nadie mejor que usted sabe en lo que no está obedeciendo. Obedezcamos, hermanos, y sometámonos al Señor y su palabra, y que Él nos ayude. Qué precioso sería que pudiéramos ser utilizables en esta generación, ¿verdad? Ser instrumentos en las manos de nuestro Rey. Padre Santo, te reconocemos a ti como nuestro amo. Y reconocemos tu bendita palabra como las instrucciones de vida que tú nos has dado. Ayúdanos, Padre, a someternos a ti, a tus leyes, estatutos, mandamientos, ordenanzas, tus decretos, Padre. Estamos aquí dispuestos, poderoso Rey,
a obedecerte, a hacer tu voluntad. Guíanos por amor a tu nombre, Padre, y quita de nuestras vidas lo que no te agrada. Que podamos ser ese pueblo santo, apartado para ti, que desecha el sistema, la forma de conducirse de este mundo, Padre. Que reprueba, Padre Celestial, lo que el mundo hace y que no nos complacemos en la maldad. Ayúdanos, poderoso Elohim, y quita de este pueblo, Padre, todo conformismo, toda comodidad, toda forma de hacerse al mundo. Tu bendita palabra dice que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados por medio de renovar nuestra mente con el poder de tu bendita Torah, de tu bendita palabra, de tus ordenanzas y de tus mandamientos. Y entonces recibiremos, Padre, las bendiciones de la obediencia y podemos ser instrumentos tuyos para reinar juntamente contigo dignamente, Padre. Por amor a tu santo nombre, ayúdanos, no nos dejes, y danos el valor, Padre Celestial, para hacer tu voluntad y agradarte a ti, sometiendo nuestra carne, nuestro orgullo, lo que no te agrada, poderoso Rey. Ayúdanos para reaccionar a tiempo antes de que seamos desechados, poderoso. Bendito sea tu nombre. Gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias por este pueblo. A ti la gloria y el honor por siempre. En el nombre de Yahshua el Mesías te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Aleluya.